Hubo un tiempo en el que entrar a un coche era un acto de rebelión. Un tiempo donde el cielo era el límite porque el único límite era la imaginación de un ingeniero con un lápiz y una regla de cálculo. No había sensores de proximidad, no había filtros de partículas, no había algoritmos decidiendo por ti. Era una conexión visceral entre el hombre, el acero y la gasolina. Pero algo cambió. De repente, el rugido se convirtió en un zumbido, y la pasión se convirtió en una hoja de cálculo. Para comprender la magnitud de nuestra pérdida, debemos revisitar el mundo antes de las cadenas. En las décadas de 1950 y 1960, las marcas de automóviles eran feudos dirigidos por visionarios, no por departamentos de compliance. Si Enzo Ferrari decretaba la creación de un V12 que aullara a 8000 revoluciones, el motor nacía. Si Colin Chapman decidía que un coche debía pesar menos que el piloto, aunque su integridad estructural fuera teórica, lo lanzaba a la pista. Bruce McLaren, Ferdinand Porsche, Walter Owen Bentley, estos no eran CEOs preocupados por el valor de la acción trimestral, eran demiurgos del metal. Cada máquina que abandonaba sus talleres era una declaración de principios forjada en potencia. No existían las pruebas de choque estandarizadas que hoy dictan la forma de cada curva. No había límites de emisiones que estrangularan la admisión. Los cinturones de seguridad eran una rareza opcional, ignorada por las masas hasta que la regulación federal intervino en 1968. El diseño obedecía únicamente a la estética sublime y a la aerodinámica empírica. Se fabricaban piezas para durar un siglo o para ganar Le Mans, sin reparar en gastos. El coche era el símbolo supremo de la libertad individual, una extensión del ego humano que no pedía permiso para existir. Pero esa libertad cobraba un diezmo sangriento. En 1966, el asfalto estadounidense se cobró 50.894 vidas. La era dorada brillaba con intensidad, pero también mataba con indiferencia. El principio del fin posee coordenadas espaciotemporales precisas. Estados Unidos, 1970. Un senador llamado Edmund Muskie impulsó la Clean Air Act, un mazazo legislativo sin precedentes. Por primera vez en la historia, el gobierno sentenció a las marcas con un ultimátum: deben reducir las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos un 90% en 5 años. La industria colapsó en un estado de pánico absoluto. Los ingenieros, cuyas mentes antes solo orbitaban alrededor de la maximización de la potencia, ahora se veían forzados a idear formas de estrangular los motores para que no contaminaran. No fue un golpe aislado. California ya implementaba sus propias regulaciones de emisiones desde los años 60, espoleadas por el smog fotoquímico que asfixiaba Los Ángeles. Muskie transformó lo que era un problema regional en una ley federal implacable que no admitía excepciones. Pero el asedio no terminó ahí. En enero de 1974, el presidente Nixon firmó la Emergency Highway Energy Conservation Act, imponiendo un límite de velocidad nacional de 55 millas por hora en todas las autopistas del país. Antes de este decreto, los límites rozaban las 75 y 80 millas por hora en varios estados, y Montana ni siquiera poseía un límite numérico, fiándose del juicio del conductor. De la noche a la mañana, la velocidad máxima legal se estancó en 55 millas por hora. La justificación fue el ahorro de combustible durante la crisis del petróleo, respaldada por estudios que indicaban que los coches consumen hasta un 17% más a 70 millas por hora que a 55. Sin embargo, la ley permaneció vigente hasta 1995, más de 2 décadas después de que la crisis que la engendró se disipara. Posteriormente, en 1975, llegó otro impacto demoledor: los estándares CAFE, Corporate Average Fuel Economy. Estos exigían que cada fabricante alcanzara un promedio de eficiencia de combustible en toda su flota. En 1978 el estándar se fijó en 18 millas por galón, ascendiendo hasta 27,5 millas por galón hacia 1985. La trampa era de una elegancia perversa, no prohibía ningún modelo en particular, pero si una marca deseaba vender un coche de alto consumo, debía compensarlo vendiendo otros de consumo ínfimo. Los grandes bloques V8 americanos no murieron por una ley que los proscribiera directamente, perecieron porque sostenerlo se volvió económicamente inviable bajo el peso de la media corporativa. Los primeros convertidores catalíticos arribaron como consecuencia directa de la Clean Air Act. Los motores perdieron potencia, perdieron su voz y comenzaron a infestarse de mangueras de vacío y sistemas complejos que comprometían su fiabilidad. Fue la primera vez que la ley ocupó el asiento del copiloto y comenzó a dictar la naturaleza misma del automóvil. Mientras los ecologistas atacaban el escape, otro frente se abría: la seguridad.
En 1966, el Congreso aprobó la National Traffic and Motor Vehicle Safety Act, inspirada en parte por el libro de Ralph Nader Ansaf At Any Speed, que criticó al Chevy Corvair y a toda la industria de Detroit por ignorar la vida de los conductores. Esto dio origen a la NHTSA en 1970. Lo curioso es que en 1972, la propia NHTSA realizó una investigación independiente y concluyó que el Corvair se compara favorablemente con vehículos contemporáneos en términos de estabilidad. Nader golpeó primero y más fuerte que los datos. El daño regulatorio ya estaba hecho. El primer gran resultado fue el estándar federal 208, que entró en vigor el 1 de enero de 1968. Todos los autos nuevos debían tener cinturones de seguridad. Antes de esa fecha eran opcionales. NAS Motors los ofreció como accesorio en 1949, pero casi nadie los pedía. Cuando se hicieron obligatorios, algunos conductores los cortaban. En 1980 solo el 14% de los americanos usaban cinturón. Tuvieron que pasar casi 2 décadas hasta que Nueva York, en 1984, fue el primer estado en obligar a usarlos. De repente los coches tenían que tener parachoques que aguantaran impactos a 5 millas por hora sin deformarse, lo que arruinó los diseños afilados de los años 70 con esos parachoques de goma horribles que parecen puestos por encima. Los pilares A, B y C se fueron poniendo cada vez más gruesos para proteger en caso de vuelco, destruyendo la visibilidad. Los coches empezaron a parecerse entre sí porque todos tenían que cumplir con la misma física del impacto. En los años 80, la presión social y regulatoria aumentó tanto que las marcas tuvieron que aliarse para evitar que los gobiernos les impusieran leyes aún más duras. Aquí nacieron los famosos acuerdos de caballeros. En Japón, en 1989, la Asociación de Fabricantes JAMA formalizó un pacto voluntario: ninguna marca japonesa declararía más de 276 caballos, ni 180 km por hora de velocidad máxima. Era un acuerdo informal, no una ley, y fue una mentira técnica desde el principio. Coches como el Nissan Skyline GT-RR 34 o el Toyota Supra MK4 declaraban esa potencia en el papel, pero en el banco de pruebas entregaban mucho más, cercano a los 330 a 350 caballos. El acuerdo nació porque las muertes por tráfico en Japón superaban las 10.000 al año y el gobierno amenazaba con imponer límites estrictos. Las marcas prefirieron autocensurarse a quedarse sin mercado. El acuerdo se mantuvo hasta 2004, cuando la Honda lanzó el Legend con 300 caballos. En Alemania, Mercedes-Benz, BMW y Audi llegaron a un acuerdo informal para limitar electrónicamente sus coches a 250 km por hora. El Partido Verde llevaba años presionando para acabar con la velocidad libre en la autobahn, y las marcas calcularon que si ponían un límite voluntario, el gobierno no tendría excusa para prohibir la velocidad libre por completo. Era un trato implícito: nosotros nos limitamos, ustedes nos dejan manejar. El límite sigue vigente hoy en casi todos los coches alemanes. Estos acuerdos demostraron que la industria ya no era libre. Vivía bajo la amenaza constante de la burocracia y tenía que adivinar cuánto espacio le quedaba antes de que alguien en un gobierno dijera ya no más. A partir de 1992, Europa introdujo las normas Euro. Cada pocos años, los límites de CO2, NOx y partículas se volvían más estrictos, desde Euro 1 de enero de 1992 hasta Euro 6 de enero de 2014. Con Euro 7 en desarrollo. Cada iteración le apretó la tuerca un poco más a los fabricantes. El costo de desarrollar un motor que cumpla con cada nueva norma se fue multiplicando al punto de que para 2025, desarrollar un motor nuevo de combustión interna cuesta más que desarrollar un motor eléctrico equivalente. Esto forzó la muerte de los motores atmosféricos de alta cilindrada. Para cumplir con las leyes, las marcas tuvieron que recurrir al downsizing, motores más pequeños con turbos cada vez más complejos. El motor V12 pasó a ser V10, luego V8, luego V6, y hoy estamos viendo sedanes de lujo con motores de 4 cilindros turbo que hace 20 años haberlos visto en un Ferrari habría sido un insulto. El sonido, esa música que definía a cada marca, fue reemplazado en varios casos por sistemas de audio que reproducen o amplifican el ruido del motor por los altavoces. BMW lo llama Iconic Sounds. Es real que los motores todavía producen sonido, pero el sonido que escuchas no es siempre el que realmente sale del motor. Hay capas de simulación mezcladas con lo real. Paralelo a todo eso, la UE estableció multas por emisiones de CO2 en flota. Por cada gramo que una marca supere su objetivo,
la multa es de 95 euros por cada coche vendido ese año. Si una marca vende 100.000 coches y falla en 5 gramos, eso es 47.5 millones de euros. Para 2025, el objetivo bajó a 93.6 gramos de CO2 por kilómetro. El CEO de Renault estimó que la industria europea podría enfrentar multas totales de hasta 15.000 millones de euros en un solo año. La asociación ASEA estimó el riesgo en 16.000 millones. La ley no prohibió la gasolina, simplemente la hizo tan cara que las marcas empiezan a rendirse. El escándalo de las emisiones de Volkswagen en 2015 fue el clavo final en el ataúd. En septiembre de ese año, la EPA acusó a la Volkswagen de instalar defeat devices en sus motores diésel. Sistemas electrónicos que activaban los controles de emisiones solo cuando el coche detectaba que estaba siendo evaluado en laboratorio. En condición de conducción real, los vehículos emitían hasta 40 veces el límite legal permitido de óxidos de nitrógeno. El escándalo afectó aproximadamente 11 millones de vehículos en todo el mundo. Volkswagen acabó pagando más de 14.700 millones de dólares solo en Estados Unidos entre indemnizaciones y multas. El CEO Martin Winterkorn renunció. Fue el momento donde la industria perdió toda su credibilidad ante los reguladores y ante el público. El impacto en Europa fue brutal. Ciudades alemanas empezaron a prohibir la circulación de diésels antiguos en sus centros urbanos. El mercado del diésel cayó de un 52% de las ventas en 2015 a menos del 18% en los años siguientes. La transición hacia la electrificación, que ya estaba siendo planificada por varios fabricantes, se aceleró de una manera que nadie había previsto. Dieselgate no inventó la electrificación, pero la convirtió en una cuestión de supervivencia política y financiera para toda la industria. En marzo de 2023, la Unión Europea aprobó una legislación que en la práctica significaba la muerte del motor de combustión interna en Europa, para el año 2035. Las emisiones promedio de los coches nuevos tenían que ser cero. Solo podrían venderse vehículos eléctricos o de hidrógeno. Era parte del European Green Deal, el plan de la UE para alcanzar neutralidad de carbono en 2050. La reacción de la industria fue inmediata y feroz. Volkswagen, BMW, Mercedes y Stellantis presionaron durante 2 años. Alemania e Italia se unieron, argumentando que la industria sostiene millones de empleos. En diciembre de 2025, la Comisión Europea cedió, la prohibición total se eliminó y se reemplazó por un objetivo de reducción del 90% para 2035. En la práctica podrán seguir vendiéndose algunos coches con motor de combustión, incluyendo híbridos y autos con e-fuels. La puerta que se había cerrado quedó entreabierta, pero la dirección ya no tiene vuelta atrás. Jaguar se erige como el ejemplo más doloroso y sangrante de esta caída. Una marca forjada en el fuego de las pistas de Le Mans, creadora del E-Type que el propio Enzo Ferrari reverenció como uno de los coches más hermosos jamás vistos, ha decidido suicidarse culturalmente. En noviembre de 2024, Jaguar lanzó una nueva identidad de marca que dejó al mundo estupefacto. Eliminaron el icónico logotipo del felino saltando, símbolo de gracia y depredación, y lo reemplazaron por un monograma minimalista Jaguar en una tipografía estéril que parece saqueada de una marca de perfumes genérica. El video de lanzamiento fue el insulto final, no mostraba un solo coche, solo modelos de alta costura en escenarios abstractos y cromáticos. El eslogan fue Delete Ordinary. La respuesta fue despiadada, Elon Musk comentó con sarcasmo letal, "Do you sell cars?". La agencia que diseñó la campaña, Accenture Son, fue despedida poco después, pero el daño estaba hecho. Las ventas ya estaban en caída libre, de más de 80.000 unidades una década atrás a un colapso casi total, vendiendo apenas 49 unidades en toda Europa en abril de 2025. La marca argumentó que necesitaba un cortafuegos, detener la producción para deconstruir y reconstruir su imagen con coches eléctricos que costarán más de 100.000 libras. Si esa estrategia funcionará, es una incógnita. Lo que sí es claro es que Jaguar decidió borrar su legado en lugar de defenderlo, y eso es lo más cercano a la muerte espiritual de una marca que este mundo ha presenciado. Pero en este desierto, hay héroes. Pagani y Koenigsegg son marcas de bajo volumen que, por producir menos de cierto número de vehículos al año, operan bajo excepciones regulatorias que no aplican a la producción en masa. Son los últimos que tratan el coche como una escultura mecánica sin importar que no cumplan con las reglas que le aplican a los demás. Porsche está invirtiendo millones en combustibles sintéticos llamados e-fuels para intentar salvar el motor de combustión.
En asociación con HIF Global, abrieron una planta piloto llamada Aruoni en Chile, donde producen combustible sintetizado a partir de CO2 capturado del aire y hidrógeno renovable. El combustible es químicamente idéntico a la gasolina, así que cualquier motor puede usarlo sin modificaciones. La planta actual produce aproximadamente 130.000 litros al año, que es nada frente a la demanda global, pero Porsche ya ha probado el e-fuel en el 911 GT3 Cup. El objetivo es mantener vivo el motor del 911 tal como lo conocemos. Toyota, con Akio Toyoda a la cabeza hasta 2023 cuando quedó como chairman, ha sido el gigante más vocal en defender un enfoque multitecnología. Toyota argumentó públicamente que los EV no van a superar el 30% del mercado global. Y que los híbridos convencionales pueden tener una huella de carbono menor que los eléctricos cuando la electricidad viene de centrales térmicas. Toyota no es antieléctrico, sigue invirtiendo en EV. Pero es la marca que con más claridad ha dicho en voz alta lo que muchos otros piensan pero no dicen, que la transición total a batería no es la única respuesta. ¿Te has fijado que todos los SUV sus actuales se parecen? Hay dos culpables principales que nadie menciona en los folletos del fabricante. El primero es el coeficiente de arrastre, conocido como CX. Para que un coche eléctrico tenga autonomía, debe cortar el aire con la menor resistencia posible, lo que obliga a formas redondeadas y suaves. El diseño ya no lo hace un artista, lo hace un túnel de viento con datos. Los coches que antes tenían líneas agresivas ahora tienen que ser como una bala redondeada para funcionar con una batería. El segundo culpable es la regulación de seguridad para peatones. Las leyes europeas exigen que entre el capó y el motor haya un espacio vacío de amortiguamiento. Si un peatón es atropellado, el capó actúa como una almohada en lugar de ser un bloque rígido de metal. El resultado es que los frentes de los SUV modernos están obligados a ser más altos y más chatos de lo que los diseñadores querrían. Las líneas bajas y afiladas que amábamos en los años 80 no desaparecieron porque nadie las quiera dibujar ya. Desaparecieron porque la ley dijo que no pueden estar ahí. La última fase de este cambio es el paso del coche como propiedad al coche como servicio. Y tiene dos caras, una que ya la vemos, y otra que está llegando. La cara que ya la vemos es la de las suscripciones. En julio de 2022, BMW lanzó su sistema Functions on Demand. Permitía desbloquear asientos calefactables que ya estaban físicamente instalados en el coche por $18 al mes o $415 para uso ilimitado. Mercedes siguió con un Performance Subscription que añadía entre un 20 y un 24% más de torque por $1.200 al año. Tesla ha experimentado con limitar la capacidad de batería por software, un coche con batería de 75 kWh vendido como versión de 60 kWh, con la diferencia bloqueada electrónicamente. El backlash fue tan fuerte que en septiembre de 2023 BMW canceló la suscripción de asientos calefactables. Pero la tendencia no desapareció, la idea de que el fabricante puede controlar por software que funciones de tu propio coche puedes usar ya entró en la ecuación. La otra cara es la batalla por el derecho a reparar. En los años 90, la Clean Air Act exigió que todos los coches tuvieran un puerto de diagnóstico estándar llamado OBD2, accesible para cualquier mecánico. Fue un triunfo del consumidor. Pero a medida que los coches se volvieron más dependientes de software, los fabricantes metieron más sistemas detrás de puertas digitales propietarias. El diagnóstico de sistemas eléctricos, la calibración de sistemas de asistencia para conducir, la programación de partes electrónicas, todo requiere herramientas que solo el concesionario oficial tiene. Massachusetts aprobó una ley de derecho a reparar en 2012 que dio paso a un acuerdo nacional en 2014 donde los fabricantes prometieron dar acceso a las mismas herramientas de diagnóstico que usan sus concesionarios. Pero en 2020, cuando los consumidores de Massachusetts votaron por ampliar ese derecho para incluir datos telemáticos, los fabricantes demandaron inmediatamente, alegando que dar ese acceso comprometería la seguridad de los vehículos. El coche ha dejado de ser una máquina que podías arreglar en tu garaje para convertirse en un dispositivo cerrado, y las leyes que intentan cambiar eso son atacadas desde el día 1. Al final, la pregunta no es si el pasado era mejor. Era más peligroso, no hay dos formas de verlo. Pero la pregunta real es por qué permitimos que el futuro fuera tan gris. Antiguamente, el coche era una promesa de aventura, hoy es una promesa de cumplimiento normativo. Cada nueva ley le quitó un poco más de libertad al diseñador, al ingeniero y al conductor. Algunas de esas regulaciones salvaron vidas. Otras simplemente le convirtieron la industria en algo irreconocible.
Quizás el coche a combustión se convierta en lo que es el caballo hoy en día, ya no es transporte, es un hobby, una pasión para los pocos que aún valoran la conexión pura entre el hombre y la máquina. Las leyes ganaron la batalla, pero no pueden matar la memoria. Porque la neta, un coche sin alma es solo un electrodoméstico caro, y nosotros nacimos para conducir, no para ser transportados.